Perfecto, entonces a la noticia de que abrió los ojos se suma esta segunda buena noticia, que es que el primer estudio de médula después de la primera fase del tratamiento dio un resultado positivo. Se lo transmito, doctor, si nos quiere contar qué significa esto. A ver, lo primero que lo que tiene el hígado es una leucemia, y siempre la leucemia es un cáncer de la sangre. De las leucemias tenés agudas y crónicas. Las que son agudas son más complicadas porque se presentan de un día para otro. Y lo que se enferma es la fábrica de la sangre. La fábrica de la sangre está en la médula ósea, está en ese famoso caracú cuando comemos, Sí. que está dentro de los huesos. Eso es la médula ósea, es la fábrica de la sangre. Por determinadas razones, lo que él tiene es un tipo de leucemia mieloide aguda. Esa fábrica empieza a generar, en vez de células de la sangre buenas, estos blastos que son como células inmaduras que no sirven para cumplir la función. Entonces acordémonos que la sangre lleva el oxígeno a través de los glóbulos rojos, a través de los glóbulos blancos nos protege de las defensas, y a través de las plaquetas nos ayuda con la coagulación. Entonces, el que tiene una leucemia se ve alterado sus defensas, su oxigenación y su coagulación. Entonces, lo que han hecho, lo primero que hay que hacer, lo que nosotros decimos es una remisión. ¿Qué quiere decir? Que hay que tratar de un tratamiento muy intensivo para lograr que todas esas células que no sirven, digamos, tratar de eliminarlas, y que esa fábrica se acomode y empiece a generar células que sirvan y sean buenas. En esa fase está el lío, que es una fase donde vos pensás, tenés que dar drogas para sacar lo malo y tratar de que lo bueno se empiece a acomodar. Y en ese interín, en esa especie de lucha entre el cuerpo y las drogas, lo que tuvo él fue una infección que es muy común. Ajá. Por eso hay que decir que las infecciones en ese proceso, como vos tus células de defensa están tan al límite, la infección aparece, tuvo una infección de la panza, para hacerlo bien simple. No sabíamos ese dato. No sabíamos Claro, que en su momento, bueno, la terapia intensiva tenía que ver con una infección en la panza, como dice usted, doctor. Sí, se llaman enteritis, que son infecciones que se dan en la mayoría de los pacientes que tienen estos cuadros. Entonces, cuando hay una infección, ¿qué es lo que hace? Bueno, como el cuerpo está muy débil, se lo ayuda, se le da antibióticos, se lo pasa a un lugar más controlado. Claro. Entonces, ahí en esa lucha, por suerte los antibióticos empezaron a hacer efecto. Sus células de defensa empezaron a combatir, y por eso, ¿qué es lo que hizo? Volvió a abrir los ojos y dijo, acá estoy, estamos en la lucha. Y eso es una excelente noticia. Qué bueno. Sí. Damos por descontado que seguramente el lío se va a recuperar. ¿Cómo es la vida de alguien que pasó por esta enfermedad de la leucemia? ¿Tiene cuidados especiales? Sí, no, puede ser una vida normal. ¿Cómo vive una persona que ha atravesado esto? Claro, bueno, la leucemia ha tenido un cambio drástico en los últimos años. Antes hablar de leucemia era hablar de una enfermedad que casi era muy difícil curarte. Hoy en día la evolución de la medicina hace que existen muchos tratamientos, y particularmente para hay tratamientos novedosos que cambiaron la evolución de esta enfermedad. Entonces, como vos muy bien decís, lo más probable es que después de todo esto, que es un tratamiento complejo, pensemos que esto no es una gripe, es una leucemia. Por eso el tratamiento lleva estas idas y venidas y esta lucha constante donde él se mantiene, por suerte, muy, muy fuerte. Por eso todos los pacientes, el estado de ánimo, ni hablar en esta época de COVID, es muy importante para sobrellevar esta enfermedad. Ahora, doctor, siempre se habla del tratamiento como un tratamiento largo. Lo que pasa es que uno no sabe qué quiere decir un tratamiento largo en medicina. ¿Se puede hablar de tiempos? ¿Hay un horizonte de tiempo que uno dice, bueno, cuando pase X tiempo, termina, o no? Claro, bueno, claro. En leucemias, el tratamiento más importante es los primeros tiempos, donde vos tenés que ser muy agresivo para poner a esta fábrica a funcionar nuevamente. Entonces ahí entras en lo que nosotros llamamos una remisión. Y después muchas de las leucemias, en forma más técnica, a veces tienen tratamientos por el transcurso de varios meses, e inclusive hay tratamientos de años, porque las drogas hoy en día son cada vez más modernas y atacan el lugar donde uno se enferma o donde el gen está mal. Entonces, hay tratamientos, por ejemplo, en cáncer, de otro tipo de cánceres, que el tratamiento es de muchísimos años y uno va
controlando o conviviendo con esto. Y la buena noticia es que la evolución es tan grande en la ciencia que este tipo de leucemia, el pronóstico es muy bueno, a pesar de que no deja de ser una leucemia con todos los riesgos que eso conlleva. Por supuesto. Voy a Carlos Monti, doctor. Sí, a Montes de Oca yo le quiero preguntar lo siguiente. En el caso de él, específicamente esta leucemia, ¿puede darse la posibilidad de un trasplante o no es necesario? Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarte después de tantos años. Exacto. El trasplante, mira, hoy es justo el 9 de noviembre, es el día del donante de sangre. Mirá qué casualidad. Así que nosotros tenemos una fundación que se llama Primeros Pasos Delfina Basalo, que la hicimos por la hija de un amigo que falleció de leucemia justamente. Por eso aprovecho para todo el que tiene en el país un chico enfermo que no le den en la tecla, nos puede escribir a la fundación primerospasos.org y nosotros los ayudamos. Y nosotros estimulamos hace años el trasplante, el ser donante de médula ósea. Porque hoy en día, y en base a tu pregunta, cuando la evolución en este caso, que lo más probable que sea buena, llega a tener una recaída, una de las alternativas es el trasplante de médula ósea. Y paso el aviso de que casi todos podemos ser donantes de médula ósea, que es la única donación en vida que te sacan un poquito de sangre y podés salvar una vida. Doctor, entonces, sí. Los que hemos podido hablar con Lío, él nos pidió que difundamos la donación de sangre, porque él está usando la sangre del banco de sangre del Hospital de Clínicas. Un paciente que está en tratamiento de leucemia, ¿cuánta cantidad de sangre utiliza? A ver, no solo se utiliza sangre, se utiliza un montón de componentes de la sangre, porque vos pensás que esa fábrica está tan delicada que no solo es sangre, glóbulos rojos, sino que es un montón de componentes. Hoy en día hay medicamentos que estimulan la producción de ciertas cosas que te aumentan determinados factores que son importantes, pero necesitan mucha sangre. Entonces, la sangre es un bien escaso. Cuando vos donás médula ósea, y en realidad pasás a estar en un banco que si tenés la suerte de que te llamen en algún momento le salvás la vida a alguien, también donás sangre. Entonces, en esta época de pandemia, el mensaje clave es que toda la gente que quiere ayudar puede donar sangre e inclusive en esa donación de sangre un tubito va al Incocay y pasa a ser donante de médula ósea. Pero la donación de sangre es clave y es un hecho que te conmueve las cosas que ves cuando la gente te dona sangre, te dona médula, le salvas la vida a otra persona. Claro. Ahora, doctor, para entender la situación de Lío hoy, nosotros sabíamos, y de hecho nos preocupó la semana pasada el hecho de que estaba inconsciente, intubado, asistido mecánicamente para respirar, con transfusiones, etcétera. Ahora Fernando cuenta que abrió los ojos, que se despertó. ¿Cómo está hoy? Es decir, ¿hoy sigue consciente? ¿Está ya en una terapia intermedia? ¿Cómo es eso? A ver, una vez, digamos, cuando uno tiene una infección, en los casos de estos donde uno tiene las defensas tan bajas, lo que tuvo que hacer es, como le dijeron, vas a una terapia intensiva, inclusive te ayudan con la respiración, como pasa, viste, en los casos de COVID, que dicen que está intubado. Bueno, en esto es parecido, pero es por una infección. Entonces, una vez que uno se va recuperando de la infección, ¿por qué? Porque todo su organismo se empieza a recomponer, él obviamente se le saca la ayuda que tenía para respirar, se le sacan las drogas, porque cuando vos te ponen en un respirador te dan una droga para dormirte, porque si no imaginás que para aguantar el tubo, claro. Exacto, entonces, cuando a vos no necesitas más ese respirador que te ayuda a vos, te sacan esa droga y vos te despertás. Entonces lo que pasó con Lío es que él retomó la conciencia, gracias a Dios, y fíjate lo bien que estuvo, que empezó a hablar, empezó a charlar, se empezó a acordar del programa, por lo cual esto está en el medio del tratamiento, que el primer tiempo siempre en esta patología es muy importante. Entonces, esto es como que, gracias a Dios, anduvo bien, pudo superar esta complicación y sigue ahora día a día tratando de entrar en esa remisión donde lo más probable que lo logre, porque el pronóstico con este tipo de leucemia hoy en día es favorable. Entonces que se haya despertado es bueno, significa que hoy sigue despierto, no es que se despertó un ratito para después volverlo a dormir, porque esa era la confusión que por ahí teníamos y manejábamos con Marina. Digo, nos lo preguntábamos entre nosotros, ¿no? Antes del programa. Entonces, hoy Lío sigue despierto. Claro, vos una vez que a ver, a veces cuando vos salís
de algunos días de intubación, te despertás, por ahí tenés alguna sedación todavía donde estás un poquito dormido, pero no, la idea es cuando te sacan el respirador, que tu cuerpo empiece a funcionar, empiezas a hablar, hay que ver qué pasa con la alimentación, porque al ser un proceso de infección hay que ver cómo se restituye, pero lo bueno es que él ya está consciente y es lo que te dijo, ¿dónde me pusieron? Porque ni se debe haber dado cuenta él en el momento. Claro. Y una pregunta un poco... Dice, che, ¿qué me hicieron? ¿Me durmieron 3 días? Claro. Bueno, sí, a veces pasa eso. Una pregunta un poco tonta, digo, ¿puede estar con el celular ya, puede estar mirando tele o no? O en este momento lo más aconsejable es que esté desconectado de todo. A ver, lo que yo te digo que siempre el sentido común es lo que priva, y en la medicina, lo que decía Marina, a veces nos cuesta explicar en forma fácil la medicina, pero esto es como, imagínate, que salís de un shock muy grande, es raro que te pongas a ver el celular y decir, che, ¿cómo salió San Lorenzo? No, esto lleva un poco de adaptación, fíjate que estuviste dormido unos días, o sea, esto es un proceso donde de a poco él va a ir retomando sus actividades que puede hacer estando internado en un cuarto. Doctor. O sea, ahora si yo soy el médico le digo, tranquilo, no te pongas ahora. Claro. A ver, Claro, a tuitear. Claro. Doctor, él está aislado también, digamos. De que tu cuerpo recupere defensas. Él está aislado. ¿Cómo se trabaja en lo anímico? Bueno, Lío es un titán, entonces él siempre tuvo un ánimo espectacular, ¿eh? Entonces, lo anímico es... Pensá que en estos tratamientos no es solo la medicación que le damos, es la psicología, Claro. es la parte de la hemoterapia, es la parte de la terapia. El hospital de clínicas donde yo estuve un año entero de residente, lo conozco cada huequito, es excelente y realmente ahí valoriza lo que es tener un buen hospital, porque tiene todos los componentes para que le vaya bien y uno de ellos es la psicología. Imagínate si nosotros... A ustedes les debe haber pasado. ¿No les pasó a alguno de los que está ahí que algún día sintió dolor de garganta y dijo, tengo COVID y se agarró un susto bárbaro? Pero a Marina le pasa todos los días. Bueno, Augusto lo pone así, pero sí, la verdad que sí. Y sí. Imagínate el susto que nos damos. Ahora, imagínate si te dicen, tenés una leucemia y es aguda y estuviste en una terapia. Entonces, la emocionalidad y la psicología es parte. Pensemos que la cabeza no es más como antes que uno decía, che, tenés algo acá. No, es mente, es alma, es psicología. Perdón, y no poder ver los familiares, doctor. Es importante que no puede ver a los familiares. Obvio, digamos que en cualquier contexto de terapia intensiva está muy restringido, pero en este contexto, Doc, mucho peor que nunca. Claro, pero bueno, eso hay que ir viendo ahora. ¿Por qué? Porque pensemos que los pacientes con leucemia tienen las defensas muy bajas, entonces siempre hay que cuidarlo de infecciones. Pero él la psicología que le están haciendo es parte del tratamiento integral. No existe más no hacer un tratamiento psicológico o estar acompañado terapéuticamente por profesionales donde te ayudan a procesar esto, ¿no? Porque uno tampoco está preparado para procesar una cosa así, pero quédense tranquilos que él está excelentemente atendido desde todo punto de vista y eso nos da una tranquilidad enorme. Eso es fundamental. Voy a Monty. Diego, yo quiero preguntarte lo siguiente. Una vez traspasado este primer periodo de quimioterapia, se supone que lo van a volver a someter a exámenes y habrá necesidad de una segunda fase de tratamiento o viene el periodo de control en el caso del Lío. Bien, a ver, en el caso de las leucemias, para que la gente que está viendo esto, hoy en día es el tratamiento personalizado de los cánceres. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día vos tenés algo y no es más que te dan quimioterapia y te mata todo, sino para que la gente que nos esté viendo de todo el país de que los ven y tiene un tumor o un cáncer de otra cosa, hoy en día estudiás ese cáncer, ves qué componentes tiene, ves si tenés alguna alteración genética y el tratamiento es de acuerdo a lo que vos encontraste, no das más quimio así porque sí. Entonces, tiene un periodo, tiene dos drogas que aparecieron hace no mucho, sobre todo una que cambió el pronóstico. Y hay probabilidades realmente después de 5 años que esto desaparezca. Pero siempre esto no deja de ser una leucemia donde tenés un periodo de agudo de tratamiento, después tenés un periodo más prolongado donde lo vas controlando con algunas medicaciones y llega un momento que siempre vas revalorando. Pero siempre para que la gente tenga una idea en la cabeza, el control cuando uno dice ya casi estamos todo bien, pasan 5 años.
Claro. Ahora, doctor, a mí me sorprende, y positivamente, claro, de esta historia, el hecho de que desde que Lío ingresó al Hospital de Clínicas, cubrir su historia es también estar hablando todo el tiempo de una institución pública que es modelo, en la que se puede confiar, que no es necesario de repente tener una prepaga carísima, bueno, si la tenés mejor quizás, o una obra social, que aún no teniéndola podés confiar en la salud pública. Parece un aspecto casi superficial, pero para mí no lo es, y se lo comento a usted en este momento porque, como usted contó que estuvo allí un año haciendo la residencia, me parece, y usted además es comunicador, me parece muy importante seguir comunicando esto. No sé si está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, la salud que nosotros tenemos, yo conozco bien Capital. Yo hice, ahí sabés lo que hice, ahí hice un año de cirugía general en una residencia muy dura, donde viví un año prácticamente en ese hospital. Y después fui a otro hospital público, que es la Casa Cuna, que todos la deben conocer, el famoso Hospital Pedro de Salde, donde a vos se te caen las lágrimas de saber lo que es un hospital de niños, el ejemplo. Realmente nuestros hospitales públicos de la capital, que es lo que yo más conozco, son un ejemplo, son donde vos te formás y donde después tenés una gratitud de por vida. Ahora estamos tratando de armar la cooperadora de la Casa Cuna para ayudar a los chicos, pero realmente la medicina que tiene Capital Federal es, yo te diría, que de las mejores del mundo. Perfecto. Obviamente, si vos podés tener una prepaga, te recomiendo. Sí, si y también uno alivia social, el sistema público de salud, ¿no? Me parece que eso es importante si uno tiene la posibilidad, dejarle la cama a aquel que no la tiene. Doctor, gracias por su claridad, siempre lo seguiremos consultando y bueno, nos alegran estas buenas noticias que están llegando. Ojalá haya muchas más para consultar con usted. Gracias, Doc. Bueno, un saludo para ustedes, la verdad que una alegría. Y bueno, para todos los pacientes, porque las enfermedades oncológicas son de las más comunes. Después de los problemas del corazón, la segunda causa de fallecimiento son las enfermedades oncológicas. Pero hoy en día vemos que con un diagnóstico temprano y una tecnología y medicina adecuada, se están, digamos, curando muchos tratamientos o muchas personas que antes eran imposibles. Por lo cual, diagnóstico temprano, consultá siempre a tu médico y hacete los análisis de rutina. Perfecto, gracias, doctor Montes de Oca. Muchas gracias. Hacemos un punto acá, la verdad que